y puede que el niño, por ejemplo, avance en motricidad gruesa, pero se estanque en motricidad fina, se atasque en lenguaje, y eso sirve para ayudar para poder orientar cómo se hace el trabajo. Y es necesario por lo menos una vez al año, pero generalmente cada 6 meses para poder ver cómo reorientar el trabajo. Exacto. Por ejemplo, también en la parte educativa, les comento, yo también he tenido la oportunidad de trabajar en DESES. En la parte educativa también nosotros tenemos los llamados DIAC, ¿sí? Estos DIAC también, en la parte educativa, se los tiene que modificar cada año lectivo, cada año. Al menos tiene una duración de un año, ¿ya? Como nos comenta en este caso Vicente, lo más recomendable, yo creo al menos las personas que trabajan en este caso dando las terapias, ¿sí? O en los centros de estimulación, ¿qué pasa? A ellos lo que les conviene es obviamente hacer estas evaluaciones cada 6 meses por lo menos, porque también hacerla muy temprano no tiene su punto positivo, ¿verdad? Porque nosotros también sabemos que el trabajo es un trabajo de paciencia, un trabajo de tiempo. Entonces, tal vez hacerla, qué sé yo, cada mes no sería muy factible porque recordemos que como necesita su tiempo, ¿sí? Entonces, lo más recomendable es hacerlo cada 6 meses o a su vez, como lo suelen recomendar en la parte educativa, como yo les comento, es cada año, ¿sí? Michelle y luego Angelita. Oye, tengo una pregunta. En estos casos de los niños de TEA, ¿se les recomienda terapia grupal o terapia individual? Ya, yo les comento, nosotros, por ejemplo, es importante que ellos reciban tanto de las dos, ¿verdad? Terapia individual y terapia grupal. Yo tengo entendido que regularmente ellos en la tarde suelen recibir más es terapia individual, porque al menos cuando son escolarizados, como que la parte grupal, la parte social ya se trabaja dentro de la institución educativa. Y si es que les comento desde aquí, siendo de la manera más sincera, si es que existe una buena integración, si es que existe incluso una buena intervención de parte del DS, yo les comento, yo trabajo en una institución educativa en la cual a nosotros nos pasan capacitando constantemente a los docentes para nosotros trabajar en este caso con personas con TEA, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya trabajamos prácticamente la parte social, pero yo tengo entendido que en las tardes sí reciben ellos esta parte individual. O sea, yo creo que es una combinación. Necesitamos tanto la terapia grupal como la terapia individual, ¿ya? Pero yo que les recomiendo que siempre partamos ¿de qué creen que se deba de partir? ¿De la grupal o de la individual? De la individual va a salir. Individual. Exacto, ¿verdad? Como que poniendo, estableciendo las reglas con él, haciéndole conocer. No podemos, ¿verdad? Lanzarlo de una con todos los compañeros, ¿verdad? Él puede podemos incluso nosotros traer un cuadro tal vez de ansiedad o de angustia con él. Entonces, siempre de dónde tenemos que partir de la parte individual. Una vez nosotros hayamos trabajado bien la parte individual, Michelle, en este caso, podemos pasar a la parte grupal, que también es importante, es muy importante que ellos también reciban esta terapia grupal. ¿Sí? ¿Sí, Michelle? Ya. Otra pregunta. Lo que pasa es que tengo un caso de un niño, pero hay veces de, por ejemplo, él sí entiende lo que le pregunto, pero hay veces de que él no entiende y no coordina con la respuesta que tiene que dar. Ya. Eso sería ya en la parte de lenguaje, en la parte de comunicación. Listo. Ya, entonces, por ejemplo, mire, en esta parte, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que también ir descartando? Si es que tal vez no hay algo también asociado, ¿verdad? Muchas de las veces, como yo les comentaba, también vienen los famosos problemas de aprendizaje que también vienen con las personas con TEA o con los niños con TEA. Entonces, tenemos que nosotros hacer un diagnóstico, en este caso, un buen diagnóstico y un diagnóstico diferencial o también buscar si es que tal vez hay algún otro trastorno que esté asociado, ¿ya? Entonces, Michelle, también es importante, yo lo que le recomiendo que podamos hacer. Hay ahora bastantes test y que yo incluso le puedo facilitar, si es que usted gusta, para también nosotros evaluar un poquito esto de los famosos problemas de aprendizaje, ¿sí? Para nosotros también como que irnos dando cuenta y poder ir descartando, porque es importante que nosotros también vayamos descartando, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Nosotros sí podemos hacerlo. Obviamente no somos los que diagnosticamos y tenerlo muy en cuenta, pero sí podemos al menos dar un diagnóstico presuntivo, ¿sí, Michelle? Y ya, y me hacen de acuerdo y ya les voy a pasar también eso. Sí, ya les voy a cargar una carpeta llenita de eso para que ustedes también puedan hacer uso de eso y también de actividades. Es muy importante, ustedes sí han escuchado esto de las funciones ejecutivas, ¿sí? ¿Han escuchado? Sí. ¿Ya? Cuando yo Ujú. hablo de las funciones ejecutivas, estoy trabajando todo lo que tiene que ver con atención, memoria. Créanme que esto es muy importante. Como les comento, yo he hecho mi trabajo de titulación es esto en niños con TEA.
¿sí? Y yo apliqué lo que son las funciones ejecutivas, estaba analizando cómo trabajar con ellos las funciones ejecutivas y me di cuenta que ayudaba muchísimo el también nosotros ir realizando actividades para ir, en este caso, como que despertando estas funciones ejecutivas en ellos, ¿sí? ¿Con qué? Con actividades tan simples como es trabajar memoria, como es trabajar atención, aunque suene poquito, aunque suene, ay, no, ¿qué voy a hacer? Que una hojita me pueda ayudar, les ayuda muchísimo. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros también tengamos estas actividades y hoy en día hay muchísimas actividades que yo también les voy a facilitar en una carpetita y que ustedes puedan trabajarlas, al menos en el día, por ejemplo, diariamente, como yo he trabajado también con personas con TEA, podamos trabajar este tipo de actividades, ¿sí, Michelle? Hay hartísimas actividades que yo les puedo facilitar. Y aunque sea aplicar una de esas hojitas de memoria, una de esas hojitas que me puede ayudar, créanme que va a ser muy significativo para ellos, ¿sí? Y me hacen acuerdo, Michelle, también de pasarles, ¿ya? Ya les voy a pasar. Tengo hartísimas, créanme que en eso sí tengo bastante. Ya les voy a pasar. Angelita. Yo Angelita. tengo una pregunta para usted o para el compañero Vicente. En verdad, yo desconozco este caso, pero, por ejemplo, la terapia les ayuda muchísimo a ir madurando, les ayuda muchísimo a alcanzar las dificultades que tienen, pero sin embargo, cuando vuelven a una nueva valoración, ¿por qué si el niño ha alcanzado muchas cosas, por qué sigue en el mismo nivel? O sea, ¿por qué le siguen dejando en 2, por ejemplo? Cuando ya se ha avanzado en muchas cosas, por ejemplo, el lenguaje, claro, obviamente el lenguaje no completo esperado como para su edad, pero por ejemplo, se comprende con señas, con gestos, con palabras, a veces con oraciones cortas, pero se hace entender lo que quiere decir. Por ejemplo, ah, cuando superan muchas cosas que al principio del primer diagnóstico no lo hacían y ahora ya lo hacen, ¿por qué queda siempre en el mismo nivel? Ya, muy bien, Angelita. Bueno, como nos mencionaba igualmente en este caso Vicente, sí, también es por la necesidad de apoyo y recordemos que a veces nosotros tal vez, yo lo veo desde, ya, y luego también, justo a Vicente también le voy a dar la intervención, nosotros lo vemos también desde la parte de familia, ¿verdad? Nosotros como somos el microsistema, nosotros estamos ahí con ellos y vemos que van avanzando y van avanzando. Sin embargo, recordemos que no solamente es avanzar en un área, ¿sí? Sino que también son otras áreas que involucran a esta persona con TEA, ¿sí? No solamente si avanzó en el lenguaje, buenísimo, porque las terapias le ayudan muchísimo, pero también son otras áreas que nosotros tenemos que evaluar, ¿sí? Y por eso créanme que cuando ellos hacen la evaluación, no solamente se basan en una sola área, sino que ellos evalúan bastantes áreas. Y supongo, porque créanme que, bueno, yo tampoco no soy de las personas que diagnostican el TEA, pero yo supongo que estas personas también, pues ellos analizan y pueden observar y tal vez ven que en el área del lenguaje ha avanzado, pero en otras áreas tal vez todavía no, ¿sí? Entonces también es lo que decíamos nosotros, los niveles de apoyo. Como yo les mencionaba, nosotros clasificamos de acuerdo a los grados por el nivel de apoyo que se necesita. ¿Sí, sí, Angelita? Ahora yo tengo otra pregunta. Así, Dígame. aquí sí va a estar llena de preguntas, No porque se yo preocupe, tengo Angelita. muchas dudas, realmente porque a nosotros nos cayó como una sorpresa el autismo de mi nieto y nosotros desde que nos dijeron empezamos las terapias y todo lo demás, dejando de lado el corazón de abuela, como yo siempre digo, es el cariño que uno les tiene a los pequeños, pero ¿por qué un diagnóstico de un TEA no se puede intervenir lo que es la familia? Por ejemplo, ¿a qué me hago referencia? ¿Por qué nunca preguntan el niño qué hace en la casa, cómo lo hace? Claro que obviamente habremos familiares que sobreestiman a su niño y dicen, no, él sí hace esto, hace el otro, pero por ejemplo, en mi caso tengo conocimiento, soy docente de aula de apoyo, tengo conocimiento, o sea, de lo esperado y no esperado en la edad de él, pero no toman en cuenta, por ejemplo, la comunicación o la información que da la familia. Y lo mismo, por ejemplo, me llama mucho la atención, por ejemplo, dice una valoración. En una semana un niño que le llamemos que no tiene TEA, no tiene ninguna dificultad, muchas veces le cuesta interactuar con otra persona. Mucho más si es un niño con TEA que les cuesta socializar, les cuesta hablar. Entonces, si es mi pregunta, si una valoración que se hace en menos de una semana, qué tan certera puede ser?
Ya, muy bien, A Angelita. veces los Perfecto. niños no quieren hacer porque es una persona extraña que está ahí y no sé, ese es mi punto, o sea, eso es lo que yo tengo una duda en eso. Ya, muy bien, Angelita. Sí, y efectivamente, bueno, yo les comento desde lo que yo he podido observar y lo que he podido trabajar aquí. Nosotros al menos, bueno, cuando estaban diagnosticando con TEA, yo justo trabajé también con la doctora María Angélica, que ella también, ella también, perdón, estaba aceptando, hace diagnósticos y todo eso. Nosotros sí involucramos mucho a la familia, porque como comenta Angelita, ellos prácticamente son como que su microsistema, son los que pasan ahí, ¿ya? Cuando llega un terapeuta o cuando llega, perdón, la persona que va a hacer la evaluación es una persona totalmente nueva, ¿sí? Entonces, efectivamente, es como que una persona nueva no va a reaccionar de la misma manera. Por eso también, Angelita, le comento que cuando uno hace una evaluación no solamente es de una semana, incluso puede durar meses, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Y por eso es lo que yo les comento aquí, que aquí lamentablemente no es que tenemos especialistas en eso, porque lo que nos Por comenta, ejemplo, acá en Cuenca hay un centro muy, muy conocido, que el que menos le remite a ese centro. Y es súper caro. Una valoración vale $300. Y les hacen en un día, o sea, en un día. Y si el niño está llorando, bien, si el niño no está llorando también, si los niños de al lado están gritando igual, o sea, les da igual. Ellos dicen, nosotros ya somos expertos en autismo y, o sea, no les importa los factores externos o que están junto a los niños que les afecta para la valoración y ellos lo hacen en un día. Y eso a mí, o sea, a mí como profesional, sí me lleva a pensar, o sea, ¿es porque que ellos quieren su dinero o es porque realmente quieren dar un diagnóstico certero para la familia? Porque en verdad uno se queda totalmente devastado, o sea, uno no puede pensar el dolor que causa la familia cuando dice, su niño no puede esto, no puede aquello. Digo, pero sí, sí puede, en la casa lo hace, cosas se hace en la escuela, y de pronto todo es no, 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 no. Entonces, no sé. exacto, sí, Angelita, créame que yo la entiendo muchísimo porque nosotros al menos, lamentablemente, y yo les comento aquí también por Loja, no voy a decir lugares ni nada de eso, pero muchas de las veces venían a veces a hacer evaluaciones, ¿ya? ¿Y qué pasaba? Obviamente, yo creo que una evaluación no debe de hacerse en un día. ¿Ya? Imposible, imposible, imposible hacerla en un día. Yo creo que primero lo que tiene que existir es un rapport entre la persona que va a aplicar la evaluación y el paciente. Porque imagínense, como yo les comento, en un día es imposible que yo pueda obtener ese rapport. El rapport es, en este caso, la empatía que vamos a tener, tanto el terapeuta como el paciente, ¿verdad? Entonces sí es medio imposible. Yo les comento aquí, lamentablemente no les voy a decir la institución, pero venían a hacerse evaluaciones. ¿Y qué pasaba? Habían más niños al lado, habían otros niños, pero que como yo era, como decía Angelita, yo soy el que siguió el curso, yo soy el profesional, yo aplico por medio de un test. Por eso es lo que yo les comentaba, un test no nos dice tampoco todo, ¿verdad? Sino yo creo que es más bien el medio en cómo el niño se está adaptando. Porque un test no nos demuestra. Primero hay que ver el día que se aplicó el test. Créanme que hasta el clima influye para que un test sea 100% verdadero o no, hasta el clima, ¿ya? Si es que imagínense una persona con autismo, está lloviendo, hasta eso le va a afectar, hasta eso puede afectar. Entonces, desde esas pequeñas cositas, por eso es que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de aplicar un test, ¿ya? Por eso es tan importante que el ambiente sea el adecuado al momento de aplicar un test. Evitemos que estén más personas, evitemos que estén más niños, evitemos que haya bulla, incluso la luz puede afectar. Y como dice Angelita, a veces sí da cierto nivel de impotencia, sí, impotencia al ver de que los profesionales no, apliqué el test, es esto y se quedó con eso y listo. Como aquí lo suelen hacer, a veces los departamentos de la UDA y yo también he trabajado ahí, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos tan lo que pasó en un día, esto es, y te categorizamos, te pusimos la famosa etiqueta y ahí te quedaste, ¿sí? Entonces, por eso les digo que a veces nosotros no lo veamos desde esta parte de que es grado 2, sino si es que yo puedo ayudar en este caso, a su nieto, Angelita, ¿sí? Usted véalo desde el lado de que él está mejorando, ¿sí? De que él está adaptándose, de que él olvídense de que es un grado 2, olvídense, ¿sí? Si para usted es un grado 1 por el nivel en este caso, de adaptación que él tiene, ¿sí? De socialización que él tiene, manejémoslo desde ese lado y dejemos de ponerle la famosa etiqueta como en un video que yo les mencionaba, ¿sí? Porque La muchas de última las veces un pregunta, test no nos tengo dice eso. una última pregunta y no Sí, pregunto más. dígame, no, Angelita. Por ejemplo, él tiene mucha dificultad en lo que es el español.
pero tiene muchísima habilidad en lo que es inglés y nadie le enseña. Él aprende por su cuenta, a veces le responde en italiano, le responde en francés y cosas como esa. Entonces, ¿cómo ellos pueden decir que, o sea, la comunicación, yo digo, no importa en qué idioma se comunique, ahora si él no sabe inglés o no sabe la otra persona, Claro, a eso. sí. Sí, Angelita, y creo que el caso que usted nos da, pues nos pone a pensar a nosotros también y nos hace como que a nosotros también reflexionar de que si es que vamos a aplicar un test o si vamos nosotros a aplicar estrategias de intervención, que seamos muy conscientes también de las maneras en cómo lo vamos a realizar, ¿sí? Que no seamos tal vez tan precipitados. Yo sé que a veces podemos estar cansados y todo, pero que seamos muy conscientes que tenemos, prácticamente es la vida de una personita, ¿sí? El cómo esa personita se va a llevar a cabo en toda una sociedad, ¿ya? Entonces eso hay que ser muy conscientes al momento de estar aplicando una terapia desde ahí, ¿sí? Porque nosotros recordemos que al salir de esta maestría lo que podemos aplicar son estrategias de intervención y que seamos muy conscientes, seamos desde la parte humanista, ¿sí? Muchas gracias, Angelita, también por compartirnos. Créanme que esto también nos ayuda muchísimo, ¿ok? Listo. Continuamos y con esto vamos terminando porque mañana ya tenemos que ir haciendo un repaso para que ustedes se me saquen 10 en esa prueba, ¿ok? Listo. Ok, vamos avanzando, ya vamos terminando, no se preocupen. Ya. Muy bien, el desarrollo y el curso. Nos menciona que los síntomas se reconocen normalmente durante el segundo año de vida, es decir, desde los 12 a los 24 meses de edad, ¿ya? Pero se pueden observar antes de los 12 meses si los retrasos del desarrollo son graves. Lo mismo que yo les mencionaba en la discapacidad intelectual, ¿sí? O notar después de los 24 meses si los síntomas son más sutiles, ¿ok? Aquí también depende del grado, ¿ya? Por ejemplo, si es que es un grado 3, yo puedo observarlo ya en el primer añito, ya puedo observar algunas características representativas del TEA. Pero si es que tal vez es un grado 1, estas características tal vez se pueden ver, se pueden observar a partir del año o incluso de los 2 añitos, ¿sí? Entonces hay que tenerlo muy presente. El trastorno del espectro autista no es, aquí era lo que yo les mencionaba y que Vicente nos mencionaba también. El trastorno del espectro autista no es un trastorno degenerativo y es normal que el aprendizaje compensatorio continúe durante toda la vida, ¿ok? Cuando yo les mencionaba degenerativo, no es de que se va disminuyendo, no, sino que también depende mucho de la estimulación que el paciente reciba, ¿ok? Y ahora, lo que yo les mencionaba, ellos también son mucho de aprendizaje compensatorio. Por ejemplo, el caso que nos mencionaba Angelita, tal vez el niño no es muy bueno en el español, pero sí con otros idiomas. Entonces, aunque suene medio raro, él está compensando la dificultad que él tiene con el lenguaje, pero la está compensando ¿con qué? Con otro idioma, ¿ya? Entonces, en ese caso, creo que ahí nos queda mucho más claro. Ellos tienen bastante lo que es el aprendizaje compensatorio, ¿ya? Muy bien, dice, algunos niños con trastorno del espectro autista presentan una detención o una regresión en su desarrollo con un deterioro gradual, que era lo que nos mencionaba este Vicente, ¿verdad? A veces tal vez los padres sobreprotegen demasiado a los niños con TEA, ¿sí? Por eso yo les menciono, yo tengo incluso ahora, yo también soy docente y trabajo y tengo un caso de TEA en mi salón. A veces lo sobreprotegen demasiado, ¿sí? Digamos, yo sé que el niño es muy capaz de hacer una evaluación, de hacerle la evaluación tal y como lo hacen los otros niños. Tal vez que necesita un poco más de tiempo así, pero ¿qué es lo que me dicen los papás? No, él tiene TEA, tiene que cambiármela la prueba. Entonces, esa sobreprotección también creen que va a ser un factor positivo o negativo para el niño. Negativo, ¿verdad? Entonces también eso hay que tenerlo muy en cuenta, así que ellos pueden tener una regresión. No es de que el autismo está cada vez bajando más, no, 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 sino que hay una regresión, pero es por el ambiente, es por el contexto en el cual se está desarrollando el niño, ¿sí? Entonces tenerlo muy en cuenta que no es degenerativo, ¿ok? Avanzamos. Ya, nos menciona aquí, las manifestaciones de deterioro social y de la comunicación, así como los comportamientos restringidos y repetitivos que definen el trastorno del espectro autista, son evidentes durante el periodo de desarrollo, ¿ok? Y tal vez por eso es que a veces nos confundimos también con la discapacidad intelectual, pero recordemos que sí hay características que a cada uno los van a diferenciar, ¿sí? Los factores de riesgo y pronóstico. Los factores pronósticos mejor establecidos para el resultado individual dentro del trastorno del espectro autista son la presencia o ausencia de una discapacidad intelectual asociada, ¿sí? Puede estar presente como no puede estar
presente, ¿ok? Regularmente, ¿por qué aquí dice que tal vez es un factor de riesgo? Porque, como yo les mencionaba, según los estudios, lo que nos menciona es de que si es que hay una discapacidad intelectual puede estar o no asociada a un TEA, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros hagamos un diagnóstico también, ¿sí? A nivel ambiental, existen diversos factores de riesgo inespecíficos como la edad avanzada de los padres, ¿sí? Estas pueden ser algunas de las causas de edad avanzada de los padres, el bajo peso al nacer o la exposición fetal al valproato, ¿sí? ¿Qué podrían contribuir al riesgo de presentar el trastorno del espectro autista? ¿Sí han escuchado ustedes tal vez del valproato? ¿No? Ya. El Sí. valproato ¿Sí? ¿Quién ha escuchado? Ácido valproico es una medicación. Ya, es una medicación, ¿verdad? Es para esto de la epilepsia, ¿sí? Ya, entonces incluso el consumir mucho de Sí, esto también, Vicente. sí, o sea, es el alcote, creo que le dicen también. Ajá, exacto, sí. Sí, es un medicamento. Ya, entonces lo que nos mencionan los estudios es de que esto también pueden ser un factor de riesgo para que se pueda presentar el trastorno del espectro autista, ¿sí? Muy bien, continuamos. Amanda, no sé, pero eso le saben, les medican a los niños con autista, no sé si les hace bien o en exceso es lo que les afecta. Sí, o sea, en este caso, por ejemplo, sí, hay algunos casos de TEA que son medicados. Por ejemplo, el caso que yo tengo, él es medicado, ¿ya? Obviamente también depende mucho del grado, sí, en este caso supongo, de la dosis que ellos les dan. Ya, yo tengo entendido de que no es que les afecte, sino que esto más bien es antes, al momento de cuando los padres lo están tomando. Eso era lo que a mí me aparecía ahí en los estudios. ¿Sí, Christopher? Listo, profe. Listo. Continuamos. Genético y fisiológico. Las estimaciones sobre la heredabilidad del trastorno del espectro autista varían entre el 37 y el 90% según la tasa de concordancia observada en estudios con gemelos. Se estima que hasta el 15% de los casos de este trastorno podrían estar relacionados con alguna mutación genética. ¿Sí? También hay el factor genético. Ya. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. En los últimos años, las frecuencias descritas para el trastorno del espectro autista en Estados Unidos y otros países han llegado cerca del 1% de la población, con estimaciones parecidas en las muestras infantiles y de adultos. Sí, era lo que yo les mencionaba en un inicio, pero también esto puede ser un diagnóstico infravalorado, porque lo que nos mencionaba era que en Estados Unidos como que existía la mayor tasa de personas con TEA, ¿sí? Sin embargo, como yo les mencionaba, no es algo tan por ciento verídico porque existían estos diagnósticos infravalorados también que no sabemos si es que el diagnóstico está bien realizado, ¿sí? Entonces, pero esto son lo que nos lanzan los estudios, ¿ok? Continuamos. No está claro si las tasas más altas reflejan la expansión de los criterios diagnósticos del DSM-4 para incluir los casos subsumbrales, un aumento en la conciencia del trastorno, las diferentes metodologías de estudio o un aumento real en la frecuencia del trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista se diagnostica 4 veces más frecuentemente en el sexo masculino que en el femenino, ¿sí? ¿Ya? Sí, regularmente suele ser más en el sexo masculino. Sin embargo, también existen muestras clínicas que las niñas tienen más probabilidad de presentar, aparte de autismo, la discapacidad intelectual que lo acompaña, ¿sí? En los niños es verdad, en los varones se suele presentar, según los estudios, más el trastorno del espectro autista. Sin embargo, cuando se presentan las niñas, dicen que regularmente viene asociado con una discapacidad intelectual, ¿sí? Avanzamos. En los niños pequeños con trastorno del espectro autista, la falta de habilidades sociales y de comunicación pueden impedir el aprendizaje, especialmente el que se produce a través de la interacción social o en situaciones con compañeros, ¿sí? Todo en lo que respecta a las relaciones sociales, ¿ok? Muy bien. En casa, la insistencia en rutinas y la aversión a los cambios, así como la sensibilidad sensoriales, pueden interferir con la alimentación, el sueño y hacer que los cuidados rutinarios, por ejemplo, cortes de pelo, intervenciones dentales, sean muy difíciles, ¿sí? De acuerdo a las rutinas que ellos tienen. Ya puede ser que estas cositas que tal vez para nosotros es tan normal como irnos a cortar el cabello o ir al odontólogo, para ellos sea
un poco tal vez una situación de angustia, ¿sí? De angustia para ellos, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta que estas situaciones, por más normales que parezcan para nosotros, tal vez para ellos se pueda presentar este cierto nivel de dificultad, ¿ok? Las habilidades adaptativas suelen estar por debajo del CI medido, ¿ok? Listo. Déjenme ver un ratito. Ya nos falta muy poquito y yo, bueno, esto de aquí ya lo puedo terminar el día de mañana, pero quiero terminar con algo, ¿sí? Quiero que por favor aquí todos estén presentes y me ayuden, ¿sí? Les comento, yo tuve un caso, ¿sí? Quiero que aquí todos estén presentes y que todos me puedan ayudar. Yo tuve un caso hace unos años de un niño que él se creía una planta. Él tenía TEA y él se creía una planta. Él decía, yo soy una planta, mi mamá es planta, mi papá es planto, mis hermanitos son plantas, y él vivía en un mundo relacionado a la naturaleza, ¿ya? ¿Qué pasaba? Yo trabajaba en ese tiempo en el DS. Él no quería entrar a su salón de clases, para nada, para nada, para nada, para nada, él no. Y él era, no, es que mi mundo son las plantas, ¿ya? Entonces, ustedes, en este caso, como educadores, ¿qué hubieran hecho? ¿Cómo hubieran hecho para que el niño se pueda interesar por las clases? ¿Quién me puede ayudar? Michelle, Tal vez llevando una plantita que le motive a él para ingresar a clase. ya, estamos viendo desde la parte de interés de él, ¿verdad? Ajá. Ya, y ¿Se le podría decir de pronto que vamos a ingresar a un gran jardín o inventarle diciendo donde hay muchas plantas, diciendo también que los otros niños serían otras plantitas, no girasoles, poniéndole nombre de pronto, se me ocurre. ya, muy bien, cariñita. ¿Alguien más? O decorando el Podríamos, material. Decorando el salón, ya. Gracias. podríamos transportar la oportunidad de enseñanza-aprendizaje al entorno natural, donde haya realmente las plantas, un arbolito y eso. Exacto, ¿verdad? Les comento, aunque suene gracioso, lo que hicimos nosotros fue, como ustedes mismos mencionaron, a los niños les pusimos nombres de plantas, la docente se vistió de plantita y el niño poco a poco fue ingresando. Y créanme que nosotros nos quedamos, qué loco, o sea, ahí ingresó porque el niño no había manera de ingresarlo. E incluso que lo llevábamos, como decían, llevarlo a un ambiente de plantitas para que vaya ahí poco a poco ingresando, eso no le gustaba. No le gustaba, él no, porque decía que ahí veía humanos. Entonces tuvimos que transformarla a la docente en una planta para que él pueda ingresar. Y obviamente no todos los días iba a ir la docente vestida de planta, ¿verdad? Pero poco a poco y con mucha paciencia, ¿sí? Esto ya poco a poco el niño fue ingresando y fue buscando como que su lugar seguro, que sí fue el salón, porque él como que no lo veía como un lugar seguro. Él decía, no quiero ingresar. Entonces, con pequeñas acciones y con mucha paciencia, créanme que nosotros podemos obtener grandes alcances, ¿sí? Y con esto terminamos el día de hoy y los espero el día de mañana, ¿sí? Todos conectados. ¿A qué hora nos tocaba? ¿A las 10 de la mañana? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, a ya. las 10, Perfecto. Los espero a las 10 de la mañana para terminar ya con este tema. Nos falta muy poquito, ya creo que son unas 4 diapositivas y terminamos. Y también el día de mañana yo voy a hacer el repaso en la clase para que ustedes puedan dar la pruebita que se iba a habilitar del domingo para el lunes, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Tal vez alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Con los deberes ya todo bien, todo claro? ¿Sí? Listo. Profe, los deberes con normas APA a partir de la segunda unidad. Ya, sí, verán. En el ensayo, por favor, al menos sí me gustaría que apliquen en cuestiones de formato. ¿Se acuerdan las diapositivas que yo les compartí? Vayan a la última diapositiva. Son bastantes diapositivas porque yo ahí les voy describiendo y créanme que eso sí me sacó tiempo de ir viendo una por una, pero les iba poniendo ejemplos de cuándo es una cita con cita, cuándo es una cita con parafraseo y todo eso, pero vayan a la última diapositiva y ahí está el formato, ¿sí? ¿Cuánto tengo que tener de margen a la derecha? ¿Cuánto tengo que tener de margen a la izquierda? Qué tipo de letra y todo eso, ¿sí? Entonces, al menos a nivel de formato, ya empecemos a aplicar normas APA, ¿sí? Tranquilos que no voy a ser tampoco tan exigente con las normas APA, pero al menos en formato sí me gustaría que estén aplicadas, ¿sí? ¿Les parece? ¿Listo? Sí, Gracias. Diodra. Sí, profe. Ya, Muchas gracias. perfecto, ¿sí? Entonces espero que esos deberes también ya los puedan presentar el día domingo, creo que se les cierra la plataforma para presentar los deberes. Igual cualquier inquietud, no duden en escribirme a mi WhatsApp,
¿sí? Y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Hasta luego. Que tengan una linda noche. Gracias. Doctora, Muchas ¿podría gracias. Gracias, Sí, igualmente. mañana. por favor? Mañana. Hasta Gracias, mañana. Hasta mañana. Doctora, disculpe, ¿puede regalarme un momentito, por Claro. favor? Sí, Gracias. Beatriz, no hay ningún problema.